Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en los personajes menos queridos por la comunidad. Dejadme en los comentarios antes de ver el vídeo vuestro top 3 de personajes menos queridos y si creéis que coincide con el de la mayoría de jugadores de Genshin. Y hoy vamos a ver los personajes que realmente a día de hoy no solo tienen menos rates tanto de utilización como comunidades, como Reddit, como engagement en redes, como Google Trends, es decir, búsquedas del propio personaje, como opinión general, ya que como creadores, las personas que estamos en esta posición, estamos expuestos al feedback constante vuestro de qué os gusta más, qué os gusta menos, qué esperáis más. Y vamos a ver esta lista y vamos a ver si coincide o me funáis porque alguno de los personajes sí os gusta mucho. Dejar un buen like, una buena utilidad de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal y gracias por todo el apoyo. Vamos ya a los 130.000 y en nada quiero explotar a los 50.000 y a los 200.000. ¡Y vamos! Con los personajes menos queridos. Voy a empezar con un personaje que efectivamente creo que es el menos querido y lo voy a poner al principio para no abusar de la facilidad. Es decir, no es un comodín y no va a ser una excusa para arruinar el vídeo. Lo voy a poner al principio y nos lo quitamos de encima. Aloy. Aloy es el personaje menos querido de Genshin Impact. Es el único personaje que no tiene constelaciones reales. El meme de algún día la C6 de Aloy romperá el juego. Fue una colaboración mal hecha con Sony. Nos dieron eso como diciendo toma y déjame en paz. Toma niño tu caramelo y déjame. No hace nada, no es buena, no tiene buen daño, no tiene facilidad de construcción y su skill está bugueada. La habilidad elemental, que luego al recoger esas bombitas que dejas te imbuyes de crío y es la primera arquera que se imbuiría de crío permanentemente con ataques normales, no puede imbuirse correctamente en todas las rotaciones, con lo cual no tiene una buena jugabilidad y encima para jugarse de nuker, es decir, tirar la ulti y hacer mucho daño, porque tiene una ulti que hace un hit muy grande. Ya está, por ejemplo, Xiongyu, que hace la tarea 1000 veces mejor en derretidos inversos y tal. Así que Aloy, el personaje menos querido de Genshin Impact, la gente literalmente la tiene súper apartada y siempre que se habla de Aloy es un meme. Siguiente. La rompepitis. A ver, si digo la rompepitis, imagino que la gente va a pensar en dos personajes, no uno, dos. Kiki y Dehya. Kiki es un healer crío que a día de hoy, si bien sí tiene overhealing, es irregular, malos cooldowns, mala generación de energía y mala recarga de energía ella misma en general, y aplicación de crío nula y nefasta, es ultra mega super opacadísima por Diona por un lado, por un aporte defensivo global, batería limpia de elementos, reducción de resistencia para poder esquivar más, una curación no tan fuerte como Kiki, pero suficiente combinado con el escudo, y por otro lado existe Charlotte. Charlotte también puede ser batería, pero tiene overhealing, aplica decentemente durante unos segundos crío para hacer reacciones. Charlotte es todo lo que Diona y Kiki nunca fueron y literalmente Kiki a día de hoy y siempre fue la rompepitis, no hay más, pobrecita Kiki, pero no sirve para nada en el juego y encima es un 5 estrellas. Y la otra era Dehya. Dehya sí tiene fans, es una waifu y el efecto waifu aquí en este juego hace bastante. Ahora hablaremos de otro personaje que voy a enlazar con Dehya. El hilo va a ir muy bien entre las dos. Pero la cosa es que Dehya, si bien hay gente muy poquita que le gusta el personaje, que lo usa y que tiene algunos equipos tanto de crepitar como con Nubilet, como de derretidos inversos, como de monopiro ella en campo, que al menos son decentes, de todas las opciones que hay en el banner permanente, después de Kiki, ella es la peor opción también. Con lo cual, aparte del hashtag FixDehya y todo lo que se intentó hacer, porque el diseño sí es 10 de 10 el diseño de Dehya, a día de hoy Dehya cuando sale perdiendo el 50-50, la gente normalmente no se alegra en exceso. Y siguiendo el hilo de las waifus que tienen un pequeño nicho, a pesar de que nadie a día de hoy las juega ni les tiene cariño, Candace. Candace es un personaje que si bien en teoría viene a servir para bufar ataques normales y la consonancia hidro para dar más vida y que algún personaje haga cosas, no bufa a los cargados, con lo cual no es una buena dupla de Nubilet, no es buena dupla de Ayato, porque Ayato se juega a vaporizados y electrocargados y no se juega a bufar sus ataques normales, y no hay ningún personaje que le beneficie la consonancia hidro y bufar ataques normales. Candace muy aparte, igual que Dehya, tiene algunos equipos donde funciona bastante bien, Candace Oasis, Candace Descendentes, vaporizando, pero igualmente es un 4 estrellas y después de la salida de Nubilet no hay ningún carry que pueda hacerle sombra, con lo cual Candace ha pasado a un segundo, no, tercer plano. Se salva mínimamente porque al igual que Dehya es waifu, pero la realidad es que la mayoría de jugadores y sobre todo los que no se guían solo por la apariencia del personaje
totalmente descartada y muchas personas la tienen a nivel 1 sin haberla subido. Bueno, a nivel 20 por el deseo. Enlazando Candace como buffer de básicos tenemos a Yunjin. Yunjin es un personaje que vino a bufar los básicos, que los dos personajes que más daño hacen de básico actualmente son Hayato y Yoimiya, y solo se usaba realmente Yunjin en Yoimiya y en compos YOLO de velocidad de ataque con Hayato, aunque realmente nunca se terminó de usar de manera canon o de manera popular con Hayato. Y desde la salida de Furina en Fontaine, Yunjin ha pasado ya de nuevo a tercer plano. No es best in slot de ningún equipo, no tiene un diseño que agrade en general. Está el meme de la canción, de su canción pues bueno, lo tendréis por aquí, ¿no? Y básicamente su construcción además es medio complicada porque si la llevas triple defensa para bufar normales, no consigues probabilidad para que salte el Favonius, para que además tenga una buena generación de energía, es decir, sea batería para el equipo. Así que, Yunjin. Vamos con los siguientes personajes y es que tenemos lolis de mandoble. No sé si las lolis de mandoble es una especie de cruz maldición en Genshin Impact, pero tenemos a Sayu y a Dori. Sayu llegó. Sayu tiene una mínima utilidad para la exploración y porque hace que los bichitos de mundo abierto, como las mariposas, los cristalópteros para la resina, no huyan, o para cazar a quien le guste el minijuego de Pokémon dentro de Genshin, para cazar los animales para luego llevarlos a tetera. Si no sabéis de qué hablo, pues Genshin tiene tantas cosas que hay veces que no sabéis. Lo comenté en directo y la gente no sabía de qué estaba hablando, pero como veréis en pantalla rápidamente hay un minijuego que simplemente da protogemas porque son logros, de capturar a todos los animales, la fauna de Genshin, para luego poder usarlos en la tetera, con esta especie de Pokéballs que puedes comprar en Inazuma y se desbloquea rápido en una misión que está justo entre Ritou y la ciudad de Inazuma. Pues Sayu ayuda para eso. Muchos jugadores de móvil con mucho lag cazan cristalópteros con Sayu y para la exploración no está mal. La realidad es que en el combate Sayu llegó a competir con Jin y tuvo momentos donde podría tener una funcionalidad mejor que Jin fuera de los Sunfires, que los Sunfires de Jin son equipos donde básicamente Jin hace tantos torbellinos en su ulti que si empieza a hacer torbellino piro con un Bennett o Xiangling o algo así, se convierte en una especie de aplicadora de piro, rara, pero aplicadora de piro, y además de que cura mucho y demás. Y básicamente desde la salida de Xianyun y que los Sunfires nunca fueron populares, fueron solo conocidos por gente muy tryhard del juego, equipos nicho que igual eran muy buenos, al final Jin está desplazada por Xianyun. Xianyun es best in slot como healer anemo número 1 del juego y es must pull, con lo que Sayu de nuevo pasó a una tercera categoría. Ya no solo en combate, sino que al final Sayu se quedará relegada a exploración, pero a la gente ni le gusta, ni la juega y ni siquiera sabe si va a triple ataque o triple maestría Sayu. Y junto a esto, Dori. Dori no es un personaje nuevo, Dori es este bicho de aquí y básicamente no hace nada. Parece que es healer como Cookie, que da energía al equipo, que esto es más fuerte que Cookie, pero que los Hyperblooms explota muy mal, porque el hilito este que tiene de Electro tienes que moverte para que golpee las semillitas y las explotes y la llevas triple maestría como explotadora de Hyperblooms. Es como Cookie pero en peor, no tenía mal potencial, pero al final salió muy mal y quizá podemos tener la esperanza con Dori de que quizá Clorinde sea una especie de mezcla entre Dori y Cookie. Pero esto ya es otro tema. Dori, uno de los personajes menos queridos de todo Genshin Impact. Y terminamos con otros dos personajes de mandoble. El mandoble no se ha balanceado muy bien por lo visto en Genshin Impact. Freminet es la versión free to play de Eula y parece que si Gogeta fuese Eula, Goku fuese Razor y Vegeta fuese Freminet, tendríamos una cadena evolutiva perfecta en Genshin Impact, cosa que obviamente no es así. Freminet es un buen carry físico que de hecho se acerca muchísimo a Eula y supera mínimamente en Razor, hablando solo de la compo física y no de la compo de multireacciones pegando Electro con Razor o el Thunder Fury haciendo reacciones dentro con el propio Razor. Pero a pesar del potencial que pudiera tener Freminet C6, no hay gente que realmente lo mainee, lo juegue, y para sacar o intentar sacar un Freminet C6 que se acerca a Eula, una Eula C0 hace mejor trabajo y mejor buscar un Mika C6 que un Freminet C6 para equipos físicos. Con lo que Freminet quedó totalmente descartado a pesar de que tiene un mayor potencial en físico que Razor, aunque Razor tiene un mejor equipo con Dendro. Y tenemos a Xinjiang, que estaréis esperando todo el vídeo a que mencione a Xinjiang, pero es que, ¿qué os voy a decir? Otro personaje físico que también es de mandoble, que no hace nada y que al menos Freminet, dentro que cabe, su utilidad, sus multihits y su jugabilidad son divertidos.
Pero Xinjiang, haces elemental ulti, te vas, pegas un hit físico, no cuadra bien los equipos físicos de Eula, no cuadra bien para jugar con Mika, a veces no salta la reacción de superconductor porque los tics de su escudo son irregulares, y en general Xinjiang no le gusta a nadie. Aquí está el problema de los morenos y las morenas en Genshin Impact por parte de Hoyoverse, que es un dilema totalmente aparte, quizá un vídeo de ello, pero es que qué casualidad que los personajes así no son tan poderosos de manera generalizada. Y veremos en Natlan, que se supone que representa Latinoamérica y culturas hispánicas, y bueno, el moreno es más normal que en otras regiones de Genshin Impact, y aún así, pues bueno, veremos qué ocurre. Y por último, quería poner como bonus track el viajero. El viajero dendro o viajera dendro es muy poderoso. Aparte del viajero dendro, el resto de viajeros son lamentables, no sirven para nada y nadie los juega. Pero es que además, después de Sumeru y del viajero dendro, tuvimos una mínima ilusión por el viajero hidro porque pensamos que quizá podría ser un buen personaje y al final terminó siendo una basura. De hecho, es como un Newbillet, pero en muchísimo peor. Y claro, después de esto y nos dimos cuenta que el viajero dendro fue el único bueno porque llegó elemento nuevo y no habría manera de probar el elemento si no era con un personaje que fuese bueno, imaginamos que el viajero Piro de Natlan, cruzando palabras disléxicamente, el viajero Piro de Natlan será bastante malo. Y el viajero Crío de Snezhnaya, pues más de lo mismo. Así que el viajero, si bien es un personaje que dentro de lo que cabe aceptamos bastante porque siempre está en la pantalla, ya que por las misiones nos obligan a tenerlo ahí, la realidad es que damos por hecho que siempre va a ser una basurilla y nunca lo jugamos en nuestros equipos. Así que, poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett. Estos son los personajes menos queridos por la comunidad. Dejar en los comentarios si se me ha olvidado alguno para decir, pues es verdad, se me ha olvidado este. Y poquito más. Gracias por disfrutar tanto el vídeo, el canal, por el apoyo a todo lo que hacéis. Road to 130.000 dentro de poquito y después 150.000 siguiente objetivo. Gracias a todos los que apoyáis el contenido y poquito más. Explotar el botón de like, suscribiros, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.